Hoy nos acompaña una de las figuras más conocidas y también más controvertidas dentro del mundo de la evidencia y la percepción extrasensorial. A lo largo de los años ha asegurado mantener contacto con almas, recibir información del plano espiritual sobre acontecimientos futuros y ofrecer una visión muy particular sobre la muerte, el destino y el propósito de la vida. Sus experiencias han despertado el interés de miles de personas, pero también el escepticismo de quienes buscan explicaciones más racionales. Precisamente por eso, hoy queremos conversar sin prejuicios, con curiosidad y con espíritu crítico, para entender cómo vive él estas experiencias y qué cree que pueden enseñarnos. José Antonio Valenzuela, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Encantado de estar gracias aquí un rato contigo. A vosotros siempre por abrirnos las puertas de casa y por estar aquí con nosotros. José Antonio, este podcast sabes que va a despertar muchísima controversia entre la audiencia, ya no de Rumbo a tu Vida, sino la audiencia en general. Nadie es experto en nada y me gustaría empezar por el principio, empezar por la terminología adecuada, porque no quiero meter la pata tampoco en el podcast. ¿Cómo describirías exactamente tu capacidad? ¿Eres vidente? ¿Eres medium? ¿Ambas cosas? ¿Cuál es la diferencia? Pues no hay diferencia. Son formas de canalizar. El plano espiritual te va a poner los mensajes de una o de otra forma, pero al final es canal. Entonces le podemos poner el nombre de clarividencia, videncia, mediunidad, pero da igual. Al final todo se resume en recibir mensajes del plano espiritual. Eres canalizador de mensajes. Entonces. Canalizador, efectivamente. Vale, ¿y desde cuándo llevas percibiendo ese tipo de mensajes? ¿Cómo te llegan? Bueno, pues, ¿cuándo te diste cuenta que tú podías percibir? Durante mucho tiempo yo pensaba que tenía un sexto sentido o una capacidad intelectual superior, igual que la gente que me conocía. Pero llega un momento en el que sabes que van a pasar cosas que es imposible deducir. Y es cuando diferencio entre lo que soy yo, mi mente, mi capacidad y lo que son mensajes. A partir de ahí es cuando me doy cuenta que cuando hago preguntas recibo las respuestas, pero ya no son mías las respuestas. Hasta ese momento se puede decir que estaba todo mezclado. Esto le pasa prácticamente al 100% de canalizadores, que hay que distinguir entre quién eres tú y quién es el plano espiritual, el guía. Y cuando yo distingo, pues puede hacer unos 10 años que empiezo a dividir. Y en ese momento es cuando los mensajes se disparan. Ya no es que intuya cosas, sino que empiezo a recibir mensajes de todo tipo, para personas, información espiritual sobre el mundo, de todo tipo. Ese tipo de mensajes, José Antonio, ¿cómo te llegan? ¿En forma de voces, de imágenes, de simbologismo? Palabras. Palabras que no se oyen. Palabras que no se oyen. Sería mi voz. Tú escuchas palabras. Palabras, efectivamente. Como el que está soñando y escucha una conversación. Efectivamente, sí. ¿Y cómo te... Es como si hablaras contigo mismo. ¿Cómo interpretas eso? La primera vez que te llega, ¿cómo interpretas? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Esta es mi propia mente creando esto? ¿Qué está pasando? Claro, es que si no piensas que ¿Hay estás alguien loco que te dice cuando... en algún momento, oye, te está pasando esto? Estás recibiendo mensajes. No, bueno, eso me lo han dicho toda la vida. Personas que canalizan me decían que yo iba a canalizar, pero yo eso no me lo tomaba en serio, vamos, ni muchísimo menos, ni me interesaba, ¿eh? Pero cuando empiezas a recibir mensajes de cosas que van a pasar y pasan, ahí lo primero que te planteas es que puedes tener un problema, claro. Si no te lo planteas, es que tienes un problema. Así que claro que sí, me lo planteé, pero una vez que todo va pasando, una vez que todo lo que te transmite es paz, te das cuenta que es canal, no es una esquizofrenia. Ahora hablaremos en un segundito de si todo lo que te llega siempre es paz o si ha habido, por ejemplo, algún mensaje que haya sido muy negativo y que tú hayas sido reticente un poco a mostrarlo al mundo. Hablas tú, sobre todo en tus vídeos, José Antonio, del contacto que tienes con las almas y con el plano espiritual, ¿vale? Quiero ir ahí. ¿Quién decide o cómo sucede ese contacto? ¿Eres tú quien busca las almas? ¿Son ellas las que se presentan? ¿Qué sucede ahí? Bueno, yo no lo veo exactamente así, ¿eh? Yo no hablo de almas, hablo de guías. De guías, vale. ¿Qué diferencia hay para que lo entiendas? Cuando hablo de guía espiritual, hablo de creación.
cuando hablo de alma, hablo de Dios. Dios no está en la creación. Las almas no están en la creación. Las almas observan a través de nosotros. Están viendo la película. Los guías es parte del guión, parte de la película. ¿Y quién establece ese contacto con quién? Es ¿Tú no guión, decides es cuándo? guión. Antes, Nadie hace un ratito me nadie comentabas. decide nada. Yo lo que sí te digo es que quien busca no va a encontrar. O sea, eso llega cuando Dios el guión determina. Pero estas personas que meditan, que quieren iluminarse, ese no es el camino. No es hacer cursos. Yo no conozco a nadie que canalice que haya buscado canalizar. Lo que sí conozco es muchos canalizadores, porque me consultan cada día canalizadores, medium, videntes, sanadores. Lo que sí conozco a muchísimos que no quieren ese don. Eso sí que lo conozco. Que no lo quieren. Sí, pero que alguien buscándolo haya conseguido comprar la capacidad de canalizar, eso no existe. ¿Tú crees que todos podemos tener esa capacidad de canalizar? No, muy pocas personas. ¿Algún que otro medium? Todos tenemos, todos. Esto es importante, ¿eh? Todos tenemos señales espirituales. Canalizar son señales espirituales. Entonces, claro, parece que me estoy contradiciendo. O todos o no. Todos tenemos señales espirituales. Canalizar es la persona que va a desempeñar en este guión un papel de guiar a otras personas con mensajes. Esa es la diferencia. Y a ti te ha tocado ese papel, A mí canalizar me esa tocó información. ese papel muy ya en mi época adulta. Cuando las personas fallecen, ¿existe la posibilidad de que establezcamos algún tipo de comunicación con No, esas imposible. almas fallecidas? Esos son prejuicios. Entonces, todas No, estas almas personas, fallecidas, el alma no fallece. Personas fallecidas con las que establezcas un contacto no tiene sentido. Ha fallecido, ¿cómo vas a contactar? Entonces contactas con alma. Bueno, con el plano espiritual. Recibes mensajes, entre comillas, de fallecidos, de alma o de... Es mejor centrarlo en el plano espiritual. Aquí es donde la mediunidad confunde. Vemos imágenes de fallecidos. Bueno, pues que el muerto ha resucitado o es el alma. Mira, todos sabemos ya que el alma vive miles de vidas. ¿Cómo va a tener la imagen de una de las vidas? No tiene sentido. O sea, tenemos que discernir, tenemos que usar el intelecto y ordenar esas piezas del puzzle. Si el alma vive miles de vidas, no tiene la imagen de una persona. Si la persona ha muerto, no es la persona lo que estamos viendo. Estamos recibiendo mensajes. Entonces le damos mucha importancia al teatro. Es decir, estoy viendo una persona de más o menos esta edad, que está triste, que está tal. Pues nada, un alma perdida que se ha quedado aquí. No. El alma no se puede quedar aquí porque no viene. No está aquí. Observa a través de las personas. ¿Entiendes? hay, Entonces, lo que quiero decirte es que no puedes hablar con muertos ni puedes hablar con almas. En la creación hay visiones para recibir mensajes y nada más. hay personas que tienen experiencias cercanas a la muerte que afirman Sí, haber visto a seres fallecidos, a familiares sí, fallecidos. sí, sí, sí. ¿Qué es lo que están viendo realmente? Una señal espiritual, igual que tú cuando sueñas. ¿Qué estás viendo exactamente? Estás viendo lo que el plano espiritual pone en el guión que veas. O sea, no han visto a su familiar fallecido. Han visto una señal que el plano espiritual ha puesto ahí para ellos. Claro, efectivamente, todos son señales. La experiencia cercana a la muerte tiene un problema añadido, porque son experiencias muy fuertes, muy impresionantes. Y es que además tú ves como que sales del cuerpo. Tú tienes una visión más amplia, con lo que eso te lleva a la confusión de que es mi alma la que sale del cuerpo. Si el alma no está en el cuerpo. Tú cuando te pones una gafa de realidad virtual, tú observas y estás viendo otro cuerpo, pero estás observando, no estás ahí dentro. Quizá ¿Entiendes? cometemos el error, ¿no?, de creernos ese personaje Claro, que llamamos si cuerpo vemos las físico. señales espirituales como lo que son, que nos muestran que esta no es nuestra realidad, y eso es como los viajes astrales. Lo que pasa es que hay gente que no cree los viajes astrales y hay gente que no cree la experiencia cercana a la muerte. Ni falta que le hará, que no es que tengan que creer. Pero el problema es confundir. O sea, yo he salido de mi cuerpo,
A ver, tú eres el cuerpo, tu conciencia es el alma y el alma no está en el cuerpo. Entonces, ¿eso qué es? Una señal espiritual. Cuando tú haces una regresión a vidas pasadas, tú te ves en otro cuerpo. Pero entonces piensas que es que yo he vivido más vidas. No, una persona solo tiene una vida. El alma tiene muchas. Pero lo que tú estás viendo, lo está viendo la persona. Entonces, ¿qué? No es un recuerdo, es una señal espiritual. Lo que pasa es que a todos le buscamos un fondo que no es. Ya. Y lo importante es señales espirituales para entender la vida. Nuestra realidad no es el cuerpo. Vale, entonces, a ver si te he entendido. Una persona que hace una regresión a vidas pasadas y descubre que su alma, no su cuerpo físico, ha tenido otras vidas, ha vivido otras vidas. Ese alma es otra, entre comillas, personalidad. No tiene nada que ver con Ramón Pérez. Ese alma en otra vida ha sido otra persona radicalmente diferente a la que ha vivido esta vida, del 2026. El alma ¿Algo así? vive infinitas vidas. Cuando la persona ve otra vida, no es que su alma ha vivido esa vida. No. Te están poniendo parte del guión. El mundo está grabado de principio a fin. A ti te pueden poner el trozo que quieran en el guión. Pero no es que tu alma ha vivido esa vida ni que tú, persona, haya vivido esa vida. Es una señal espiritual. Nada más. Esto va a ser difícil de asimilar por la Ya, audiencia, ¿no? O sea, ya. Sí, yo lo entiendo, pero ¿qué a mí me sucede? lo explican. No es una teoría. No es que yo por supuesto he hecho regresiones, tanto como terapeuta como paciente, ¿no? Porque es muy fácil. Pero el que haga la regresión, tenga esa experiencia, no significa que te tengas que confundir. Ah, pues yo es que viví otra vida. Tu alma, que es tu conciencia infinita. Tú, una vas a vivir. Nosotros cometemos el error de creernos el personaje de esa película, ¿no? De creernos el personaje que toma decisiones, Es que horrible tiene libre creerse. albedrío, ¿no? Es horrible creerse el personaje, horrible creer en el libre albedrío, horrible creer en el mundo. Porque si tú observas a las personas que se van haciendo mayores y que de nada les ha servido todo el esfuerzo y que van perdiendo todas sus capacidades y que se van de la manera que se van y te lo crees, es horrible. Entonces, bajo esa misma forma de pensar, José Antonio, alguien puede negativamente pensar que no sirve de nada el esforzarse en esta vida si yo ya estoy predeterminado a ser pobre, por ejemplo. Es una manera Si de, el guión dice que yo voy a ser pobre en la vida, ¿de qué me sirve esforzarme en la vida si al final voy a terminar así? es una manera de no entender el mensaje. A ver, yo recibo un mensaje para darlo. También te digo que en el guión está que no todo el mundo va a entenderlo. Pero desde luego pensar así es no entender nada. Si todo está determinado, si lo que va a hacer está determinado, lo que va a pensar también. Y lo que va a ver, si me va a oír a mí o no, también. Todo es guión. Bien, si tú piensas, bueno, vamos a coger esa manera de pensar y tal, que no es una teoría mía, que es un mensaje, pero bueno, vamos a ponerlo en el paquete de las teorías, ¿no? Ujú. No puedes coger la teoría y decir, bueno, pues entonces no hago nada. Pues no has entendido nada. Si es que lo que vas a hacer está en el guión, no es decisión tuya, ni lo que vas a pensar. Según tu experiencia, José Antonio, y esos mensajes que recibes, ¿qué sucede cuando morimos? ¿Somos un teléfono móvil que se apaga y se Exactamente, acaba? exactamente igual que cuando despiertas de un sueño. ¿Qué sucede? Te das cuenta de que era un sueño. Te das cuenta de que era un sueño. Claro, Fíjate, tuve la ocasión de hablar con un cura y me decía que era como, la muerte es como un parto. Nosotros cuando estamos en el útero materno creemos que estamos en una realidad y cuando salimos nos damos cuenta de que hay otra realidad. ¿Es algo parecido? no. Es como despertar de un sueño. ¿Vamos a Es que, alguna es que otra cuando tú dimensión? hablas de un parto, hablas de algo que no ha vivido, que no recuerda. Entonces, como hablar de algo abstracto. Yo te digo, ¿cómo puede ser de una manera que tú no puedes saber, ¿no? Que es hoy la base de la espiritualidad. Todo el mundo habla de cosas, pero nada se puede demostrar. Y solo podemos hablar de aquello que podamos demostrar. Porque es que si no, al final estamos convirtiendo
esta nueva espiritualidad en una religión más. Fe. Tú crees en lo que yo te digo, como por ejemplo la física cuántica. Es una manera de decir cosas que pueden sonarte mejor o peor, pero ¿y eso cómo lo demuestra? Bueno, pues la muerte es igual que el despertar de un sueño. Y simplemente te lo digo porque así me lo explican. O sea, que yo al final transmito. No es ninguna teoría mía. Entonces no deberemos temer a la muerte. Despertamos. ¿Cómo vas a tener miedo a la muerte? Si tú lees el Evangelio de Tomás, ¿no? Jesús, yo creo que a esta altura todo el mundo sabe que era un canalizador, que recibió un mensaje para dar al mundo, el Mesías, el mensaje de la verdad. Empieza así. Quien entienda estas palabras no temerá la muerte. Según nos cuentas, las almas viven infinitas vidas. En esas infinitas vidas, ¿conservamos recuerdos? ¿Conservamos sensaciones de otras vidas que hemos vivido? El Federico alma, Fernández, cuando vive otra vida, su alma vive otra vida, ¿conserva esos recuerdos de Federico Fernández? no, a ver, Federico Fernández no vive otra vida. Su alma. El alma que ha visto la película de Federico Fernández ha visto infinitas vidas y las recuerda todas. Todas. El alma tiene un poder infinito, imagínate, la creación. Si un alma es capaz de crear esto, que se le va a olvidar la película que ve. O sea, que las almas sí que pueden recordar películas No, vistas, ¿no? no, la recuerdan al 100%, todo. Dicen mucho que esto es una película cuyo guión ya está escrito, nosotros simplemente nos limitamos a ver la película. Algunos cometemos el error de creernos el personaje de esa película y creernos de que tenemos libre albedrío. ¿Quién escribe ese guión? El alma. Mira, tú piensas que las almas están interconectadas, todas. Esto es como la imaginación de una persona. Está en su mente, ¿no? Pues la creación está en la conciencia de la alma. Un alma crea el mundo, otra crea otro mundo. Y un alma quiere ver la creación de otra alma. Pero esa creación está creada de principio a fin. Ese es el juego de la vida. Ver mundo, vivir. Porque las almas no hacen otra cosa. En el plano espiritual no hay nada, no hay materia. Y en esa sensación de que nosotros, los que estamos aquí, en este cuerpo físico, tenemos libre albedrío, ¿ese libre albedrío puede cambiar algo de ese guión? ¿O el guión es el que es y no puedes cambiar nada? En el guión está que crea en el libre albedrío. Es que todo es guión. Todo lo que pienses, todo lo que vivas, está en el guión. O sea, Está nosotros, creado, está grabado. por nosotros mismos, no podemos cambiar nada. Sí, Simplemente el guión dice que tú tienes la percepción de que estás cambiando algo sí, con tu decisión. efectivamente. Bueno, voy entendiendo ya algo, ¿eh? Esto es complicado de entender. Bueno, yo simplemente te digo que estas teorías de libre albedrío, que hoy ya se han convertido en leyes, la de la manifestación, la de la atracción, ¿no? Son horribles. Porque tú imagínate que le estás diciendo a una persona, tú tienes la capacidad de poder atraer lo bueno, ¿no? Y estas miles de personas que han muerto en Venezuela no sabían pensar, no sabían atraer, eran malas, atraían lo negativo. Eso es lo que tienen estas teorías que además de absurdas, son terribles, vamos. Precisamente ahí quiero ir. ¿Qué papel juegan en esta película o este guión, este videojuego en el que vivimos, el sufrimiento y las tragedias? ¿También estaban previstas en esa película? Es importantísimo, claro que sí. No están previstas, están grabadas. Están Están grabadas. creadas. A mí cuando me dicen, ¿cómo Dios va a permitir el mal en el mundo? Digo, no lo permite, lo crea. Es peor. Cuando hablamos de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? La alma, el plano espiritual. No es el Dios cristiano, que todos podemos pensar. El Dios cristiano habla de Jesús. Sí. Hombre, pensar que Jesús es Dios es algo de intelecto. Hay millones de personas que lo piensan. Pero es cuestión de intelecto. El intelecto no es que no lo tenga, es que no lo use. Úsalo, hombre, hay que entender que hace 2000 años pasó lo que pasó, ¿no? Que este señor dio el mensaje, murió como murió, y después eso había que convertirlo en una religión. Y los romanos sabían construir religiones a base de dioses.
Y ahora, 2000 años después, todavía creemos lo que los romanos nos dijeron que teníamos que creer. Bueno, pues ya te digo, esto es cuestión de intelecto. Dios son las almas. Tú no crees en ninguna religión. Yo no creo en ninguna religión. No, yo creo en Jesús, pero nada que ver con el cristianismo. El Mesías, el que dio el mensaje de la verdad, el único que me permiten leer, y lo único que me permiten leer, y cuando digo me permiten, es el de arriba, ¿no? Mi guía espiritual, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás. José Antonio, tú has realizado muchas predicciones sobre acontecimientos futuros. ¿Cómo te llegan a ti estos mensajes, estas predicciones? Va a suceder esto. A menudo lo dices en tus redes sociales. Va a haber una grave crisis económica que nos va a afectar a todos, a todo el planeta. Va a haber una automatización de los trabajos. ¿Cómo te llegan esos mensajes? ¿Por qué decides darlos? Bueno, yo no decido darlo, yo estoy obligado a darlo. Estás obligado a darlo. Efectivamente. Yo tengo dos formas de canalizar. Una, cuando hago consulta, que en cuanto me hacen la pregunta yo recibo la respuesta. Y otra es mensajes que tengo que dar. La primera parte, cuando yo empecé a canalizar, fue recibir el mensaje que tenía que dar de qué es esta realidad irreal, ¿no? De qué es la espiritualidad. Y ahora son mensajes sobre cuestiones que pasarán. Entonces, mentalmente me van indicando con palabras el mensaje. Pues, por ejemplo, me hablan de una parte del mundo, me hablan de un hecho que va a pasar, o me hablan de una cuestión tecnológica o de cómo va a vivir las personas en el futuro, pero nunca con fecha, que ahí viene el problema. Claro, a mí hay gente que me consulta, ¿no?, para preguntarme sobre su vida y luego dice, bueno, ¿y esto de que ya nuestros hijos no van a tener hijos naturales? Digo, ¿por qué? Hombre, pero tú dices que los niños nacerán en úteros artificiales. Digo, sí, pero no van a ser tus nietos. Tú tranquilo que esto va para mucho más No lo vas a adelante. ver tú. No tienen fecha. Hombre, hay algunas que se ven que están claras que son para allá, ¿no? Pero fechas no me dan en ninguna de las profecías. Cuando tú recibes una premonición, ¿ves un acontecimiento ya cerrado o es posible tener diferentes No. futuros? No. Me dan una cuestión totalmente cerrada, sin probabilidad. O sea, cuando dices que va a Pues haber una igual grave, que cuando las personas me consultan sobre su destino, tampoco hay probabilidades. es lo que va a suceder y punto. Claro, si no, no sería destino. Eso ya sería como hablar con tu vecina. ¿Tú qué crees que va a pasar en tal cosa? ¿La vecina del cuarto Y oye, romperá o no romperá con el marido? cuando das esos mensajes a las personas que te llaman, te vuelven a llamar para decir, efectivamente, ha sucedido lo que me dijiste. Bueno, me vuelven a llamar para preguntar más cosas y además, claro que sí. Me Sucedió lo dicen, que me dijiste. claro, Cuando tú anuncias un acontecimiento, esa revelación del acontecimiento podría cambiarlo, el acontecimiento en sí. no, imposible. El destino no se puede cambiar, Si si tú no, no dices, sería destino. va a haber una grave crisis mundial, que lo has dicho varias veces en tus redes, uno puede prepararse para esa crisis. Es decir, sabiendo ya el mensaje premonitorio, ¿podemos adaptarnos o prepararnos para tal crisis? Individualmente, ¿no? Sí. De personas que lo escuchen. Es que todo es destino. Si está en el destino que una persona lo escuche y que esa persona cambie algo en su vida, no está cambiando nada. Lo que no va a cambiar es la crisis, que es el mensaje. Has hablado de una gran crisis mundial, económica mundial, y de una importante automatización de los trabajos. ¿Cuál de estas dos premoniciones crees que más nos va a afectar en el día a día? La automatización, la crisis, el mundo se va a adaptar. Vamos a perder tantos... La crisis no va a ser tan grave como la de 2008 a nivel de impacto, pero sí va a ser más larga. Es decir, el mundo se va a ir adaptando. La automatización, la inteligencia artificial, lo que es la robótica, ¿no? Se van a cambiar el mundo por completo. Esto no El son más mundo que no va a empezar, tener ¿no? nada que ver con lo que históricamente ha sido. A nivel de nada. De familia, de trabajo, de rutina, de ocio, de educación, de cultura. Además, el mundo va a ser muy parecido.
en todos los países. Oye, Las generaciones van a ser prácticamente iguales. y si a la larga estos trabajos cada vez van a estar más automatizados por IAs, ¿cuál va a ser el propósito de vida? Si en un futuro yo no tengo, bueno, en un futuro, hablamos de 50, 60, 100, 1000 años, si ya la gente no tendrá que trabajar en ese futuro, ¿cuál va a ser el propósito de vida? El mismo que hoy. Hoy tenemos ciertas cosas que nos mantienen ocupados. Si en un futuro el Bueno, trabajo ya lo nos hace, mantendrán ciertas cosas ocupados, pero serán distintas. Pero es exactamente igual. Antes me preguntabas, que no terminamos de comentar, y viene al caso, el sufrimiento en el mundo, ¿no? sí, ¿Por qué se crea el mundo con este sufrimiento? Eh, Cuando una persona elige ver una película, ve películas donde no pasa nada, o en esas películas hay sufrimiento. hay de Bueno, todo un poco, películas de de terror, desastres naturales, claro. lo imposible, ¿no? Esa Ujú, película que madre mía, cómo te removía por dentro, ¿no? ujú. Pero ¿y por qué elegimos verla? Para entretenernos. Por eso las almas crean mundos donde hay sufrimiento, porque eso es lo que quieren. Y suena duro, ¿eh? Es decir, o sea, el sufrimiento es entretenimiento para el alma, experiencia, para que el alma sienta, porque en el plano espiritual no siente. Pues sí, tan importante es el amor como el sufrimiento para la creación. ¿Y cuál es el propósito? Ahora voy a la pregunta que me ha hecho ahora, ¿no? De un mundo donde el trabajo ocupe una pequeñísima parte. Pues lo mismo, vivir experiencias. Lo que pasa es que van a ser experiencias dentro de experiencias. Ese es el futuro de la humanidad. El hombre creará mundos donde pasar en esos mundos la mayor parte de su tiempo. Trabajará lo mínimo para poder tener el mayor tiempo posible para vivir esa O experiencia. sea, será al contrario que ahora. Habrá más ocio que trabajo en el futuro. Prácticamente será ocio, vivir experiencia. La metáfora del alma. El Wow, hombre va a ser como la alma, crear mundo. totalmente diferente, ¿eh? O sea, será más ocio que trabajo. El trabajo estará automatizado, en su Bueno, mayoría. pero hay que quitar otra parte importante. Hoy es trabajo, familia y un poco de ocio. En el futuro no habrá familia, apenas se trabajará y todo el día será vivir experiencia. Ese no habrá familia, ¿qué quiere decir? No hay familia en el futuro. No hay familia. No. ¿Cómo lo reproducimos? Úteros artificiales. Úteros artificiales. Mira, ¿para qué va a necesitar la mujer a un hombre? ¿Para qué? Para Si va a reproducirse, crear mundos donde vivir una experiencia, vamos, impresionante, reales. Va a haber accesorios que cubran todo el cuerpo, que transmitan todo tipo de sensaciones, de sentido. ¿Para qué lo va a necesitar? Si tú en mundos virtuales vas para a que... poder estar con quien quieras, como quieras, Hombre, con pero la sí, edad que quieras, con sí, el sexo que quieras. No habrá género, no habrá raza, habrá lo que tú quieras elegir. pero tendremos que seguir procreando, seguir reproduciéndonos, ¿no? Pero Como especie humana, ¿no? el sistema creará tantas personas como el mundo necesite. Sí. Pero, claro, estamos hablando de cosas que van a ser pronto y de cosas que van a tardar mucho. Ahora, cuando vamos a ese sistema donde las personas ya se programen hasta los nacimientos, estamos hablando ya de cientos de años. O sea, Vale, en hablamos siglos. de cosas de muy cerca y de cosas de muy lejos. Pero a lo que vamos, al propósito, siempre será el mismo, que la persona viva experiencias, para que el alma las viva, las sienta. Vivir es la clave de todo, ¿no? Para vivir y experimentar. Es una película que está viendo el alma. Cuando recibes esos mensajes, José Antonio, ¿cómo te transmiten el cómo deberíamos vivir mientras estemos aquí? Es decir, ¿cuál es nuestra función como cuerpo físico? A ver, la función como cuerpo físico es la que yo te digo, transmitir sensaciones al alma, Buenas, malas, de todo tipo. vivir. Y ahora nosotros, ¿qué deberíamos conseguir? ¿Cuál debería de ser nuestro verdadero propósito? Entender la vida y vivir esta experiencia en paz, independientemente de las circunstancias. Aceptar. Aceptar y Esa es entender. la espiritualidad. La espiritualidad es sabiendo que nuestra realidad es el alma,
y no la persona, vivir en paz. Aceptarnos a nosotros y aceptar a los demás. Y todo lo que pasa en el mundo, si todo es parte de una creación. ¿Qué le dirías a todas esas personas que nos están viendo que cuestionan esto que estás diciendo? Nada. Si una persona no necesita creer, ¿por qué tiene que creer? Y si una persona necesita entender porque se encuentra, pues bueno, con ese vacío interior, en la búsqueda, con ansiedad, que está sufriendo, pues que entienda que todo es una creación. Que aceptar es comprar el billete de la paz. La paz, la felicidad. ¿Ha habido alguna vez alguna experiencia que hayas vivido que te haya hecho dudar de tus capacidades? No, ¿Algo que te haya dado miedo? no. ¿Nada te ha provocado miedo, duda en ningún momento? Bueno, duda sí. Por ejemplo, te comentaba antes fuera de micro que he entrevistado a varios mediums que tenían algo en común. Empezaron visualizando a personas en su casa y a las 2 de la mañana ver a alguien en tu cama como que choca un poco, ¿no? Eso asusta un poco, ¿no? ¿A ti te pasa algo parecido? No, ya digo, yo miedo no. Duda, pues mira, cuando a mí me empiezan a dar mensajes sobre qué va a pasar, sobre qué le va a pasar a una persona con la que debo hablar, o que no he buscado más que yo ganara la confianza, ¿no? De decir, oye, que te estoy hablando, que tranquilo, que no está perdido, ¿no? Pues hasta ahí bien. Pero cuando me empiezan a hablar ya de cuestiones espirituales y me dicen que tengo que dar un mensaje, ahí sí dudo. Ahí ya digo, a ver, ¿esto por dónde va? Aquí ya puede que... ¿Ha habido algún mensaje que hayas recibido, pero que te haya sido reticente a compartir porque era muy malo, muy negativo? No, Alguien que haya recurrido a ti para que tú le dijeses qué le iba a pasar en su vida y que lo que le ibas a decir era tan malo que, no sé, como puede ser la muerte, y que hayas dicho, no se lo puedo dar. lo modifico. Eso no lo hago yo nunca. Yo si estoy hablando con una persona y me Si hablan de ves que que se su va a morir, vida... No, yo eso no lo hago nunca. no lo Yo le dices. puedo hablar de gravedad. Pero no te preocupes que esto lo supera. Pero hombre, ¿cómo le voy a decir yo a una persona? Me parece horrible. Porque hay mucha gente que me consulta y me dicen, es que he hablado con un tarotista que me ha dicho que mi hermano va a matar a mi padre. Pues, por favor. Y ya está, ¿no? Y se queda tan pancho, ¿no? Yo puedo hablar de... A ver, yo estoy obligado a dar los mensajes, a dar la respuesta. Esa es una obligación. Pero, hombre, se pueden decir las cosas de muchas maneras, ¿no? Pero yo nunca le diría a una persona, te vas a morir. Vale. ¿Qué ha sido lo más impactante que te han comunicado desde el plano espiritual y que nunca olvidarás? Bueno, fue un mensaje ambiguo. Pero después, claro, después, por el impacto, se quedó ahí. A principios de 2020, enero de 2020, me dieron un mensaje de crack mundial. Lo subí a redes, pero así, crack mundial, ¿no? Y luego ya vimos lo que La pasó, pandemia. ¿no? Pero no me dieron un mensaje de pandemia, ¿eh? De hecho, yo pensé que era un crack financiero. Y no fue así. Fue a nivel de salud Pero mundial. yo no comenté crack financiero, dije crack. Y claro, fue un crack mundial, sí. ¿Vino otra pandemia? No, ¿No? bueno, entre comillas, mental. Pandemia mental. Todos estos cambios van a provocar problemas mentales. Hombre, no te digo que sea una pandemia, ¿no? Pero porque Una grave crisis. tampoco se podría denominar así, ¿no? Pero si tenemos que ver un problema de salud generalizado, será el mental, la ansiedad, la adicción a esos mundos que se van a crear, pues sí será un problema de salud. Pero bueno, al final estamos cambiando los cromos. Hoy el cáncer se va a superar, pues a futuro tendrá que haber otro. El sufrimiento está en el guión, por algún lado tiene que venir. Eso es muy importante lo que acaba de decir. El cáncer se va a superar. Sí, pero el cáncer no será dentro de 100 años, eso será mucho antes. Vale, tardará. Sí. El cáncer se va a superar, no que las personas o las células dejen de mutar de esa manera, ¿no?
pero se va a diagnosticar de inmediato y con pequeñas intervenciones se va a solucionar. Va a ser algo ya, pues bueno, como otras enfermedades que hoy no dan miedo, ¿no? Llegará a ser una enfermedad que no dé miedo. Pero esto será en otra película, ¿no? No en esta de aquí, ¿no? No, eso va a ser pronto, ¿eh? Sí. Yo te diría que en 20, 25 años, es verdad que no me dan años, pero bueno, algunas veces yo tiro un poquito del hilo y yo te diría que en 20, 25 años el cáncer ya a mí me hablan de un 97% Wow. de sanación. ¿Has rechazado alguna vez transmitir algún mensaje No, no puedo, porque considerabas que iba a hacer daño con ese mensaje? no puedo, no. Lo dices sí o sí. Mira, a mí, yo hay una cosa, tú fíjate que me da risa hasta a mí, que me dicen que tengo que ser más contundente. A mí la gente me critica por mi contundencia. Entonces yo me veo en medio de los que hablan de mí y el que manda en mí, mi guía espiritual, ¿no? O sea, Dios me dice que tengo que ser más contundente y la gente me dice, ¿tú de qué vas? Con esa Estás ahí contundencia. en medio, ¿no? Bueno, pues tendré que ir poco a poco siendo más contundente, porque al final siempre le voy a hacer caso a Dios, eso está claro. Oye, ¿y existe algo que las almas te hayan prohibido revelar Sí, públicamente? pero como me lo han prohibido no te lo voy a decir. Te lo quedas para ti. Sí, una cosa, solo una. Muy importante. No, es espiritual. No, no tiene... Vamos, yo te diría que para muchas personas sería más de lo mismo, pero la verdad que no lo puedo decir. En esta duda eterna que tenemos, José Antonio, ¿qué ocurre con aquellas personas que deciden quitarse la vida? ¿Su experiencia después de la muerte es diferente, según lo que has percibido? Pues ¿Es una experiencia más? la persona sigue muriendo y el alma sigue despertando del sueño. O sea, exactamente, aquí yo. O sea, ¿qué diferencia hay entre una persona que fallece en un terremoto, que decide libremente abandonar la vida, o que muere en un accidente, o de mayor? Todo está en el guión. Tú cuando eliges vivir una vida, eso está en el guión. Y tú dices que cuando morimos, morimos y ya. Ahí se acaba Se acaba. la película. La persona, la La persona, película, acaba la película, la película. efectivamente. El sueño, Acaba el sueño. sí, Calderón de la Barca decía que la vida es sueño. En 1600. No estaba tan desencaminado, ¿no? para nada. Curioso, ¿eh? Que 2026 hablemos de sueño, de percepción, Es de una guión. metáfora. Al final decir un sueño, una creación, una realidad virtual, una película. Sí, sí, te entendemos. ¿Los animales también tienen alma? No, No. no. Y yo, hay personas que me consultan por mascotas. A No. mí no, yo no puedo distinguir entre, pues no sé, esto va a sonar fatal. Me van a funar, que no veas. Pero no puedo distinguir entre un perro y un microondas. Ostras. En mensaje, ¿vale? No, no me hablen de mascotas. Alma, el alma es el que ve la película. ¿Y ellos no pueden ver su propia El película? personaje que eligen tiene mente. Los animales no. Los animales es pura programación. Eso de que cómo se mueven los peces todos a la vez, o eso, o las aves, ¿no? Que migran y que todo es programación, aparte del guión ahí. ¿Qué sentido tiene que un alma esté viendo a través del pájaro ese que va, o del pez que va en el banco de peces? ¿Qué experiencia le está transmitiendo al alma? Lo que pasa es que, bueno, yo sé que se le tiene mucho cariño a las mascotas y es muy bueno y que hay personas que se sienten muy Y acompañadas, esperamos pero reencontrarnos ya con ellos. sí, claro, ya, bueno. Antes también fuera de micro te preguntaba por tu opinión sobre las religiones, los mensajes que recibes sobre del plano espiritual. ¿Qué percepción hay sobre la religión? Y dentro de esas religiones que existen actualmente en esta película en la que nos encontramos, ¿cuál es la más parecida a la realidad? Bueno, las que van menos desencaminada, ¿no? Sí, La menos sería el hinduismo. Bueno, el hinduismo es muy global, ¿no? sí. Pero sí hay ramas del hinduismo que se acercan Pero a la fíjate que el realidad. hinduismo precisamente cree en la reencarnación. Y el hinduismo cree que tú puedes reencarnarte en un animal. Y si Sí, decimos que no, digo que los sí. animales no pueden Y tener alma, creen en el karma también, sí. que eso es contrario
a que esto es como tiene que ser y hay que aceptarlo, ¿no? Ahí te dicen, no, tú tienes que... Bueno, el hinduismo se contradice en muchas cosas. Porque por un lado sí te hablan de que esto es una ilusión y por otro lado te hablan del karma. Es decir, entonces volvemos a esto como una ley de manifestar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Que no sé ni crear, pero es la que más se acerca con diferencia. Y tú hablas también a veces en términos judeocristianos. Hablas de Dios, de Jesús. ¿El cristianismo se acerca a esto de el plano Pero lo espiritual? has dicho así, hablas de Dios, hablas de Jesús y parece que estoy diciendo que Jesús es Dios. El Puede cristianismo, parecerlo desde fuera, ¿no? el cristianismo es quizás de las que estén más alejadas. Más alejadas de la Más, realidad, más. de la verdad. De la verdad, eso, no de la realidad, de la verdad. Vale. Al final todo es creación, cada uno está donde tiene que estar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Yo, dices eso? Porque también Jesús en la Biblia, en el cristianismo, hace papel de canalizador. Él es Dios en la tierra, Dios en carne. no. Jesús habla de que Dios y yo somos uno, ¿no? Sí. Bien, todo lo que habla son metáforas, Ujú. pero tú y Dios también sois uno. Tu alma es Dios y está observando a través tuya. Pues Jesús, claro, Dios y Jesús eran uno, y tú y el otro y todo, sí. Pero Jesús era un canalizador, es decir, recibía mensajes, y un curandero. Mira, la figura de Jesús es clara. A mí es que de quien más me hablan es de Jesús, ¿no? Es clara. Un señor que sana y se dedica a ir por las casas sanando. Y además recibe ese mensaje para dar al mundo, que lo habla pues con las personas cercanas, ¿no? Y en un momento de su vida, así, nada más. Eso es, ni se fue a Egipto, ni se fue a la India, que lo ponen que recorrió todo el mundo. Que no, estamos hablando de un señor analfabeto que iba sanando por las casas, un curandero. Y en un momento de su vida va a Jerusalén. En Jerusalén ya no puede predicar, porque allí hubiera durado menos de lo que duró, y mira que duró poco. Pero seguía yendo a las casas a sanar, iba gente a su casa. Y claro, alguien de los que fue, que escuchó lo que decía, fue quien lo denunció y murió por eso. Pero se escribió aquello que decía. Por eso era el Mesías. ¿Qué le pasa a los judíos? ¿Qué diferencia hay entre judíos y cristianos? Que no creen Porque al que él fuera el final Mesías. es más de lo mismo. Que los judíos siguen esperando al Mesías, pero tenían que leer mejor a sus profetas porque, vamos, que claro está que sufriría ese Mesías. Y en Jesús se cumplió las profecías. ¿Ha habido alguna predicción que te haya impresionado por el detalle con el que se ha cumplido? ¿Se ha cumplido exactamente tal y como te llegó ese mensaje? No, todas. ¿Todas suelen ser así? Sí, pero tampoco a mí me impresiona, porque cómo se cumplan, cuándo se cumplan, o... A ver, yo vivo esto con una normalidad ya que nada me va a impresionar. ¿Hay alguna predicción que tú quieras, sinceramente, que nunca llegue a cumplirse? No. Si esto es un guión, se tiene que cumplir todo. Lo bueno y lo malo. ¿Qué sucede cuando acaba la película? La película del mundo, o la mía, o la tuya. Esta película en la que estamos. Cuando acaba esta película, se acaba ya, Ujú. desaparece todo, lo que nosotros intuimos que es real, Ah, el fin del mundo. nuestra película que nosotros interpretamos, lo que Pero nuestra nosotros creemos película es como realidad. la mía es mi película. El mundo es una película de miles de millones de capítulos. Yo, José, es un capítulo. Cuando José termina, ha terminado pues como cualquier otro. Hay un profe amigo mío que dice que somos como un teléfono móvil, ¿no? Como la batería de un móvil. Cuando acaba la batería, acaba y ya. Y hay otras personas, millones de personas en este caso, que creen que cuando alguien fallece, el cuerpo físico se abandona, pero hay otra realidad, hay otro plano. Es que Muchos lo llaman el plano espiritual. Por eso digo que esta información puede dar lugar a pero, malinterpretaciones, ¿no? hombre, claro, es que dicho así, estamos hablando de dos planos, es decir, dos planos reales. Y esto no es ningún plano, esto es una creación. Solo existe un mundo real, las conciencias, la alma. Y esto está dentro de lo que es la conciencia del alma, las creaciones. Es como
la imaginación de las personas, ¿no? Está ahí dentro de las personas, ¿no? Cuando una persona muere, es parte del guión. El guión continúa, nada más. No hay energía, no hay nada. El alma que observó a través de esa persona, o sea, mi conciencia, despierta simplemente. Ha terminado la película, sale de la sala del cine, nada más. Es que no hay más, no queda nada. Ahora, si tú me dices, ya, pero hay personas que mueren y dejan una energía, ¿vale? Hay sanadores que terminan y queda una zona como con una energía. Eso es guión, es una señal espiritual. Todos son señales espirituales. Pero eso y nada es lo mismo, porque es creación. Claro, pero esas señales hay que saber interpretarlas, ¿no? Pero todas las señales espirituales buscan lo mismo. Que abramos los ojos, que entendamos que este mundo no es real, que no es real. Y por último, ¿algún mensaje que quieras lanzar a la audiencia de Rumbo a tu Vida? A aquellas personas que creen, que no creen en esto que estamos hablando. Que en la vida solo hay una cosa importante: vivir en paz, nada más, ser feliz. Y la única forma de poder vivir en paz es saber que todo está siempre en su lugar. Y que esto es una experiencia muy corta, que no nos vamos a llevar nada. ¿Para qué tanto sufrir? Pues nos quedamos con Vivir ese en mensaje. paz. Nos quedamos con ese mensaje. José Antonio, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por hablarnos de tus experiencias, de cómo canalizas esa información y de haber encontrado un poquito de tiempo para hablar con Rumbo a tu Vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, siempre. Y a vosotros, audiencia de Rumbo a tu Vida, espero que este programa os haya gustado. Este episodio despierta muchas conciencias. Si te ha gustado, compártelo con aquellas personas a quienes crees que puede interesarle. Si de algo creo que sirve este episodio es para, por lo menos, reflexionar, plantearnos ciertas cosas que en el día a día nos preocupan, a veces demasiado, a veces no tanto, y pensar lo que dice José Antonio, que la vida son 3 días y que tenemos que ser lo más felices que podamos. Bueno, pues aprovechando esto, os invito a que veáis próximos episodios de nuestro podcast. Hasta entonces, recordad solo una cosa: sed muy felices.